Nunca imaginé que la hija de una mamá limpiadora podría desenmarañar un escándalo empresarial. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Recuerdo el olor a lejía que impregnaba el aire. Era un aroma familiar, algo que siempre me había traído paz. Pero ese día, en lugar de serenidad, solo sentí un nudo en el estómago. El sonido de un teléfono sonando en medio de la noche, interrumpiendo el silencio ensordecedor de nuestra pequeña casa, fue el inicio de todo. Mi mamá, con su pelo recogido y su uniforme azul desgastado, contestó con una voz temblorosa. No sé qué le dijeron, pero al cerrar el teléfono, su rostro se tornó blanco como si hubiera visto un fantasma. Mis manos sudaban mientras intentaba adivinar qué pasaba. Déjame un momento, por favor, dijo como si pudiera alejarme de la tormenta que se avecinaba. Siempre había soñado con que mi vida sería diferente. A veces, mientras limpiaba los restos de otras vidas, imaginaba ser alguien más. Pero ese día la fantasía se tornó en realidad cuando mi madre, con voz entrecortada y mirada perdida, me reveló que todo lo que creíamos saber estaba a punto de cambiar. Había escuchado sobre un desvío de fondos en la empresa donde trabajaba. Un escándalo, un secreto oscuro que amenazaba con desmoronarlo todo. Mis piernas temblaban cuando decidí ayudarla. ¿Quién pensaría que la hija de una limpiadora podría desenredar las hebras de un fraude tan colosal? Me armé de valor y empecé a investigar, buscando respuestas entre papeles viejos y documentos olvidados. En las sombras de la noche el brillo de la pantalla de mi computadora me hacía sentir como una detective. Mientras leía, mi corazón latía con fuerza. Encontré un nombre, un apellido que se repetía, el mismo que aparecía en las cuentas y en las sonrisas falsas de aquellos ejecutivos que siempre se veían tan pulcros. Sentía que la presión aumentaba. Sabía que si alguien se enteraba de mi búsqueda, estaría arriesgando más que solo mi futuro. Las sombras parecían alargarse a mi alrededor. Las risas y susurros de mis compañeros se convirtieron en murmuraciones. Una advertencia, un susurro del destino. Cuando finalmente tuve la valentía de confrontar a mi mamá, sus ojos se llenaron de lágrimas. No puedes jugar con fuego, cariño, dijo. Sus palabras caían como piedras sobre mi pecho, pero mi determinación creció con cada pregunta no respondida y cada secreto que revelaba. Jamás pensé que me encontraría en una encrucijada así. Y mientras me sumergía más en esta aventura peligrosa, un giro inesperado hizo que todo se detuviera en seco. Una carta, apenas asomando debajo de la puerta en la madrugada, rompió el silencio. Estaba dirigida a mí, con un sello que reconocía de una manera desconcertante. La abrí con manos temblorosas y las palabras impresas me impactaron como un golpe frío en la cara. Sabemos lo que estás haciendo. No sigas buscando. El aire se congeló a mi alrededor. Y en esa fracción de segundo, entendí que había cruzado una línea. ¿Qué haría ahora? Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para comprobar que el botón rojo de abajo sigue activo y que estás suscrito al canal. Odio que te pierdas cualquier contenido exclusivo que viene pronto. Y mientras estás ahí, dale un buen golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La carta se deslizaba entre mis dedos, un recordatorio tangible de que mi búsqueda había captado la atención de fuerzas que preferiría permanecer en las sombras. Las palabras danzaban en mi mente y el peso de sus amenazas me robó el aliento. Sabía que había cruzado un umbral, pero no podía dar marcha atrás. Había un fuego dentro de mí que ardía con la certeza de que debía descubrir la verdad. Con el corazón latiendo con fuerza, me acerqué a mi madre. Sus ojos, normalmente llenos de vida y sabiduría, ahora reflejaban un miedo palpable. ¿Qué significa esto?, pregunté, tratando de mantener la voz firme. Ella negaba con la cabeza, sintiéndose impotente. No sé qué hacer. Este trabajo es todo lo que tengo y tú también, dijo, su voz quebrándose mientras se aferraba a su uniforme. Un torrente de emociones giró en mi interior. La angustia de verla así me desnudaba. Tengo que seguir, mamá, respondí, más para convencerme a mí misma que a ella. No puedes pararme. No ahora. Ella cerró los ojos y su expresión decía todo. Deseaba protegerme,
pero también sabía que la verdad podía liberarnos. La mañana siguiente llegó con la luz de la esperanza iluminando solo en parte mis pensamientos oscuros. Al pasar por el colegio, enfrenté miradas de extrañeza y murmullos que caían como lluvia sobre mi mente. Al entrar a clase, las palabras del profesor resonaban vacías mientras una duda se instalaba en mí: ¿realmente era capaz de llevar esta carga sobre mis hombros? Esa tarde volví a casa, cansada y abrumada, y me encontré con una sorpresa inesperada. Lucas, el chico que siempre había admirado desde la distancia, estaba esperando en la entrada. En sus ojos azules había una chispa de preocupación. ¿Estás bien?, preguntó, un atisbo de cariño en su voz. Mi corazón se aceleró, no solo por su presencia, sino porque sabía que el peso de mi secreto lo afectaría. Sí, solo un día difícil, respondí, esforzándome por ofrecerle una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Pero él no parecía convencido. Cuéntame, puedes confiar en mí, insistió con un tono que desnudaba sus intenciones puras. Me retuve. Contarle podría ponerlo en peligro, y no quería que nadie se viera arrastrado al caos en el que me estaba adentrando. Te aprecio, pero necesito lidiar con esto sola, dije, sintiendo una punzada de culpa al rechazar su apoyo. Sin embargo, su respuesta me sorprendió. No tienes que hacerlo sola. Todos enfrentamos batallas. Su aliento cálido y su mirada inquebrantable aumentaron el fuego de mi determinación. Estaba claro que Lucas no iba a dejarme escapar tan fácilmente. Solo avísame si necesitas ayuda, insistió antes de desaparecer en la distancia, dejándome con la calidez de su solidaridad en mi pecho. Sin embargo, esa noche, el correo electrónico que llegó a mi bandeja de entrada me heló la sangre. Era de una dirección que nunca había visto antes, pero algo en el contenido me hizo adivinar que no podía ignorarlo. Conozco tu búsqueda. Si quieres obtener respuestas, ven solo a la antigua fábrica al caer la noche. No hables con nadie. Era como si las sombras mismas me estuvieran susurrando a los oídos. Me quedé en la penumbra de mi habitación, debatiéndome entre el miedo y la curiosidad. ¿Tendería una trampa? Podía ser mi única oportunidad de descubrir lo que yacía detrás de la corrupción que amenazaba a mi madre y su mundo. El silencio se extendió alrededor mío, haciéndome sentir más sola que nunca. La decisión pesaba sobre mis hombros como una losa. Hasta que finalmente mis piernas empezaron a moverse, y una voz en mi interior me dijo que la verdad merecía ser perseguida, incluso a costa de arriesgarlo todo. Mientras me vestía para salir, una mezcla de temor y determinación invadió mi ser. Pero cuando el timbre sonó, los escalofríos recorrieron mi piel. Era Lucas. Miré por la mirilla mientras mi corazón se aceleraba. Ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. ¿Sería él un apoyo o un obstáculo? La decisión de enfrentar lo desconocido estaba a solo un paso de distancia. La respiración de Lucas se podía escuchar a través de la puerta, un recordatorio de que no estaba sola. Finalmente tomé aire y abrí la puerta. Su expresión era de preocupación, pero también una chispa de valentía iluminaba su semblante. Te he estado buscando, comenzó, su tono firme, pero suave como si temiera que mi estado emocional pudiera romperse en mil pedazos con un simple susurro. Lo sé, respondí sintiéndome atrapada entre la necesidad de compartir mi carga y el instinto que me decía que mantenerlo alejado era lo mejor. No sé si debo involucrarte en esto. Él hizo un gesto con la mano, ansioso por interrumpirme. No puedes decir eso. Necesitas a alguien de tu lado. Y lo sabes. Me quedé en silencio y lo vi dar un paso adelante, con una pasión que hacía que su mirada ardiera aún más. Lo entiendo, de verdad. Te preocupa que pueda pasar algo malo, pero tú también estás en peligro. No puedo quedarme de brazos cruzados. El murmullo de sus palabras se empapaba en mí, y de pronto me di cuenta de cuán pesado se sentía el secreto que guardaba. A pesar de que el miedo palpitaba en mi pecho, había una corriente de calidez generada por la empatía y la conexión que Lucas ofrecía. Es solo lo que estoy por hacer puede ser peligroso, murmuré, buscando las palabras adecuadas que exprese con claridad mi incertidumbre. Las cosas no se resuelven solas. Necesitas respuestas, y no puedes obtenerlas si permaneces callada. Así me sentí como una hoja perdida en una tormenta, siendo arrastrada por la fuerza de sus convicciones. Déjame acompañarte, dijo él, y en su voz sentí esa mezcla de desafíos y esperanzas que tanto anhelaba. Mientras la luz del día comenzaba a desvanecerse, una parte de mí ansiaba aferrarse a eso,
A ese vínculo por el que perderme en la oscuridad podría ser más fácil si no estaba sola. Está bien, dije finalmente, mi voz casi un susurro. Pero si decides entrar en esto, deberás estar preparado para las repercusiones. No sabía si podía confiar plenamente en él, pero el caos de mis pensamientos era abrumador. Lucas asintió decidido, pero en sus ojos vi un destello de preocupación, como si comprendiera que lo que estábamos a punto de emprender era más que una simple búsqueda de verdades. Era un viaje hacia un abismo desconocido. A medida que nos alejábamos de la calidez familiar de mi hogar, el aire se tornó frío. Cada paso que dábamos me acercaba más a esa antigua fábrica. Mi corazón latía con fuerza, su eco resonaba en la oscuridad, recordándome lo que estaba en juego. Me pregunté mientras la fábrica se perfilaba en la distancia, si encontraría respuestas o si aquellos que mantenían los secretos enfrentarían lo que estaba a punto de ser revelado. Llegamos a la entrada, una puerta de metal ennegrecida que parecía gritar secretos ocultos al mundo. ¿Estás lista? Lucas me miró y por un momento el aliento se me cortó. Era la primera vez que colocaba en las manos de alguien más la posibilidad de perder todo lo que me importaba. Temía la vulnerabilidad que eso implicaba, pero también sabía que esa carga se aligeraba con él a mi lado. Encontré la fuerza que necesitaba en su presencia, así que tomé un respiro profundo y presioné con la mano la puerta. El chirrido metálico al abrirse resonó como un eco del destino que nos esperaba adentro. A medida que cruzábamos el umbral, se sentía como si el aire alrededor se volviera más denso, cargado de misterios no pronunciados. El interior de la fábrica era un laberinto de sombras y ecos. Mis pasos resonaban en el frío suelo de concreto, mientras mis nervios aumentaban. En los recovecos de las paredes parecidas a prisiones, me sentí perdida, un pequeño haz de luz asomándose entre la oscuridad. De repente un sonido interrumpió el silencio, un crujido, seguido de un furtivo susurro. ¿Estás ahí? La voz era baja, familiar. Mi respiración se detuvo. ¿Era una trampa esperando a ser activada? Es tiempo de enfrentar la verdad. La sombra que apareció iluminada por un destello de luz fría reavivó el miedo y la curiosidad en mi pecho. Ese momento decisivo marcó el inicio de algo más grande. ¿Serían las palabras las que cambiarían todo, o los secretos que estaban a punto de revelarse arrastrarían a todos a la perdición? La incertidumbre era insondable, pero ya no había vuelta atrás. El eco de la voz resonó en mis oídos como un trueno en la distancia, sacudiéndome de mis pensamientos. La forma oscura pasó a un lado, tomando forma en la penumbra, y mis ojos se encontraron con los de Marta, una antigua compañera de clase de quien perdí la pista hace años. Su rostro, iluminado por una tenue luz que se filtraba de una bombilla parpadeante, reflejó tanto el cansancio como la resolución. «Marta, ¿qué haces aquí?». Mis palabras salieron en un hilo, temiendo que su presencia fuese otro obstáculo en este camino desconocido. «Vine a buscar respuestas igual que tú», respondió con voz tensa, cada palabra medida como si cada sílaba pudiera romper la frágil burbuja de seguridad que nos envolvía. La atmósfera se volvió palpable, cargada de historias no contadas, como aquellas que compartimos en el patio de la escuela. En un instante recordé cómo solíamos conspirar sobre el futuro, sin saber que ambos nos encontraríamos atrapados en hilos mortales que algún día se entrelazarían. Lucas, deslumbrado por el encuentro inesperado, se quedó a un lado, observándonos con franqueza. «¿Qué tipo de respuestas buscas?», preguntó, incapaz de contener su curiosidad. Marta giró su cabeza hacia él, su mirada un destello de desconfianza. «Esto no es un juego, Lucas. Aquí las cosas son más complicadas de lo que parecen». Sus palabras eran un recordatorio de que la realidad era mucho más oscura y temible de lo que yo había imaginado. «No creo que tengamos tiempo para jugar», insistí, sintiendo que cada segundo que pasábamos ahí podía ser un segundo más cerca de desvelar lo que estaba oculto. «¿Qué sabes sobre lo que ocurre aquí?». Un silencio tenso se apoderó del instante, hasta que finalmente Marta se acercó, su voz un susurro. «He visto cosas. Ha habido rumores sobre un acuerdo sucio. La gente habla, pero nadie se atreve a decirlo en voz alta. Si lo que piensas es cierto, puede que haya más en juego de lo que pensabas». Lucas me miró, su postura llena de determinación, y comprendí que ambos estábamos en la misma sintonía, navegando en un mar de incertidumbres. «Necesitamos reunir más información», dijo, su mirada fija en Marta. «¿Dónde podemos encontrarlas?». «No lo sé», respondió, su voz temblando ligeramente. «Pero he viajado aquí por un motivo.
Mi madre trabajaba en esta fábrica. Se fue hace años, justo antes de que cerrara. Nunca supe por qué. Pero estaba buscando algo que parecía valioso. No puedo dejar que esto quede en el olvido. Sé que está conectado. Las palabras de Marta flotaron en el aire y, en ese instante, sentí como el peso de su historia se unía al nuestro. Trascendía más allá de mí, la conexión era innegable. Aquella búsqueda ya no solo era sobre mí, sino acerca de aquellas almas que alguna vez fueron parte del engranaje de lo que pasaba allí adentro. ¿Qué puede ser tan importante?, pregunté, la vulnerabilidad haciéndose eco en mi voz. Un archivo, algo que mi madre guardaba, dijo Marta, mientras sus ojos buscaban por la sala. No sé exactamente de qué se trata, pero algunos dicen que podría desmantelar la corrupción de quienes poseen esta fábrica. El tiempo pareció detenerse, y mis pensamientos se aglomeraron de miedo y esperanza. Era mucho más de lo que jamás imaginé. Esto puede ser peligroso, advertí, sintiendo la presión de lo desconocido cernirse sobre nosotros. Pero también puede ser liberador, agregó Lucas entrelazando su mano con la mía, ofreciendo el apoyo que tanto necesitaba. Debemos intentarlo, la resolución brotó de mí como la luz del sol después de una tormenta. Entremos. Si hay algo escondido, tenemos que hallarlo. Empezamos a movernos buscando en los pasillos oscuros y los rincones solitarios. Cada sombra parecía tener un eco, y el silencio se sentía casi como un susurro de advertencia. Fue Marta quien encontró el primer signo de vida en este lugar desolado, una puerta entreabierta, la luz parpadeante más allá prometía respuestas, pero a medida que nos acercábamos, una inquietante sensación se apoderó de mí. Aquella luz no solo podría contener la verdad, sino los peligros que habíamos temido. Esperen, dije levantando la mano antes de abrir la puerta. Algo no se siente bien. Lucas y Marta se detuvieron, intercambiando miradas de incertidumbre. Era como si una bruma oscura se hubiese instalado en la fábrica, presagiando que cualquier verdad revelada podría desencadenar consecuencias que jamás esperábamos enfrentar. Sin embargo, el impulso de saber nos empujó hacia adelante, y con un suave tirón de la manija, abrí la puerta. El crepitar de las bisagras rompió el silencio como un grito desgarrador en la penumbra. Al otro lado, una pantalla parpadeante mostró un mar de datos y gráficos, pero en el centro, un documento en particular brillaba con intensidad. Impulsada por una mezcla de temor y determinación, avancé, solo para descubrir un rostro conocido en un ángulo lejano del monitor. «Es mi madre», exclamé mientras una imagen se proyectó ante nosotros. Quedé paralizada, la confusión y el horror entrelazándose en mi mente. ¿Qué había estado escondido toda mi vida? La revelación inminente estaba a punto de explotar, y con ello, sabía que la línea entre la verdad y la destrucción se desdibujaba ante nosotros. Marta se asomó por mi hombro, su expresión transformándose en una mezcla de asombro y temor. ¿Es realmente ella?, preguntó, su voz apenas un susurro en el aire pesado de la habitación. No podía apartar la vista de la pantalla, donde la imagen de mi madre sonreía con esa calidez que siempre había asociado con el hogar. Pero ahora, en la frialdad de este lugar, su sonrisa parecía una máscara que escondía secretos oscuros. Sí, es ella, respondí, mi voz temblando mientras la memoria de la última vez que la vi se elevaba desde las profundidades de mi mente. Nos habíamos despedido con un abrazo, pero nunca regresó. La búsqueda de respuestas me había llevado aquí, sin saber que el hilo de su desaparición estaba tan entrelazado con mi propia historia. Lucas se asomó también. ¿Qué están diciendo los archivos? Necesitamos saber más, urgió. Sentí su mano apretarse en la mía, un gesto de apoyo que me ancló en la tempestuosidad de mis emociones. Con un esfuerzo finalmente aparté la mirada de la imagen de mi madre y me dirigí a la pantalla, donde líneas de texto comenzaron a aparecer. Esto es una investigación, murmuré en voz baja, cada palabra cada vez más clara. Ella estaba trabajando en algo grande, un informe sobre prácticas ilegales en la fábrica. Mira, agarré el mouse y hice clic en varios documentos, los nombres y cifras llenaban la pantalla como fantasmas de un pasado que aún vigilaba el presente. Marta se acercó, sus ojos iluminándose con esperanza. Si lo que dice es cierto, hay muchas vidas en juego. No se trata solo de tu madre. Esto podría afectar a todos los que trabajaron aquí. El silencio que rodeaba su trabajo, reflexioné. Seguramente alguien se sintió amenazado. Se llevó algo que sabían que no debió haber encontrado.
Mis pensamientos comenzaron a girar como un torbellino y, en un instante, me sentí abrumada por la posibilidad de que la búsqueda de la verdad podría costarnos más de lo que estábamos dispuestos a pagar. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Marta, sus ojos fijos en mí, como buscando guía. No podemos salir de aquí sin respuestas. Me senté en la silla frente a la computadora, buscando documentos con la esperanza de encontrar alguna pista. Necesitamos copiar estos archivos. Debemos llevarles la prueba a alguien de confianza, alguien que pueda ayudarnos a sacar esto a la luz. Lucas asintió, pude ver la sombra de la preocupación en su rostro. ¿Y si nos descubren? No sabemos quién más podría estar aquí. La realidad de nuestras circunstancias se filtró y por un momento, todos los sueños de justicia que alimentábamos se sintieron frágiles e inalcanzables. Pero al mirar a Marta y a Lucas, la llama de la determinación brotó nuevamente en mí. No vamos a dejar que el miedo nos paralice. Haremos lo que sea necesario. Comenzamos a copiar los archivos, cuando un ruido resonante llegó desde el fondo del pasillo. La tensión se sintió como una corriente eléctrica. ¿Alguien más está aquí?, pregunté, mi voz desentonando en la aguda quietud. Marta se giró hacia la puerta entreabierta. Podría ser uno de ellos, tenemos que salir de aquí, ya. Sin embargo, el impulso de conocer la verdad nos mantenía atados a la pantalla. Finalmente, con los archivos en un dispositivo e impulsados por la adrenalina, nos dirigimos a salir. Pero al abrir la puerta, nos encontramos cara a cara con la figura de un hombre que no habíamos visto antes, con un maletín en la mano. Su mirada, dura y fría, recorrió nuestros rostros. ¿Y ustedes qué están haciendo aquí?, preguntó, su voz era grave y amenazante, una confirmación de que quizás habíamos ido demasiado lejos. La luz detrás de él iluminó la penumbra, revelando un aura de peligro. El miedo me envolvió, pero Lucas dio un paso al frente. Estamos aquí para hablar de la verdad, dijo, su voz firme aunque el temblor en su mano traicionaba sus pensamientos. La verdad, el hombre se rió, una risa profunda que resonaba como un eco en la oscuridad. La verdad aquí no le importa a nadie. Prepárense para pagar el precio por su curiosidad. Sentí que el aire se volvía denso, como si el tiempo se detuviera y cada uno de nosotros comprendiera que habíamos cruzado una línea de la que no había retorno. La conexión de amor y lucha se cruzó en nuestros ojos mientras nos preparábamos para lo que podría ser nuestro enfrentamiento más grande. Mientras el hombre avanzaba, mi corazón latía en desesperación, y en un instante comprendí que la búsqueda de respuestas que había comenzado con tanta esperanza podría ser la misma que nos arrastrara al abismo. ¿Qué haríamos ahora? La pregunta retumbó en mi mente como un eco incesante. La verdad estaba ahí, pero el costo podría ser tan alto que ya comenzábamos a sentir las grietas de la oscuridad acercarse a nosotros. El hombre avanzó hacia nosotros, su expresión errática pasaba de la burla al desdén, y cada paso resonaba como un tambor en mi pecho. Todos los impulsos de huir se desvanecieron, atrapados por la mirada de aquello que se acercaba. Sentí a Marta al lado, su mano apretando la mía, una barca que luchaba en la tempestad. ¿Cómo se enteraron de esto? Cualquiera que se meta donde no le llaman paga un precio, dijo, deteniéndose justo frente a Lucas, quien se mantenía erguido con la mandíbula apretada. No tenemos miedo, respondió Lucas, pero la convicción en su voz se desvanecía rápidamente bajo la presión de aquella figura ominosa. De repente la tensión se rompió cuando una voz al fondo retumbó en el pasillo: «Detente». Era un hombre más joven con un tono de autoridad, lo que captó la atención tanto del extraño como de nosotros. «¿Qué te trae aquí, Martín?», preguntó el hombre del maletín, su voz surgió con un aire de superioridad, como si la llegada de este segundo individuo significara el ingreso de otro jugador en un juego letal. «Ellos están involucrados en algo grande. No puedes simplemente intimidarlos así», el nuevo hombre dijo, un toque de rabia en su tono, tenso pero convencido. Eso me sorprendió. ¿Estaba este chico, Martín, de nuestro lado? Cada segundo se sentía como una eternidad mientras el conflicto se desarrollaba frente a nosotros. Mis ojos alternaban entre los dos hombres, intentando descifrar en qué parte del juego estábamos. El hombre del maletín se volvió hacia nosotros, frunciendo el ceño. ¿Y qué saben de la verdad? ¿Están listos para saberla? Su risa rimbombante se desvaneció como un eco perdido en la distancia. Porque si lo que han encontrado es real, están en más problemas de los que imaginan. Recuérdalo, solo una decisión,
y podrías hacer que todo eso se vuelva en tu contra, añadió Martín, su voz ahora más firme, lleno de intenciones valientes. Me encontré en la encrucijada de lo que habíamos descubierto, y de lo que estaba en juego. ¿Por qué no nos cuentas tú entonces la verdad?, pregunté, mi voz temblando, pero dentro de mí crecía la necesidad de defender lo que mi madre había amado. Martín miró a Lucas y luego a mí, como si buscara una señal de complicidad. Podemos hablar, pero será a mi manera, en un lugar seguro. No hay tiempo para juegos, dijo apuntando a la antigua puerta que daba al pasillo oscuro. ¿Crees que saldrías vivo de aquí una vez que ellos se enteren?, el hombre del maletín interrumpió. Sus palabras eran venenosas, cargadas de amenazas. Como hablando en voz baja sobre un secreto peligroso, no me interesa lo que crees. Ellos tienen que conocer la realidad, insistió Martín. Lo que estaba sucediendo en el fondo de mi mente me dio una sacudida. En un instante comprendí que la valentía que estábamos buscando estaba presente justo enfrente de nosotros, aunque envolviera un mar de incertidumbre. Podemos confiar en él, dije volviendo a mirar a Marta y Lucas. Una decisión nacía dentro de mí mientras la adrenalina se disparaba. El tiempo es esencial. Si sabemos que hay un riesgo, lo tomaremos juntos. Sin esperar su respuesta, comencé a caminar hacia Martín, decidida. Lucas tomó el respiro más profundo y se unió detrás de mí, seguido por Marta, todavía dudosa, pero obligada por la necesidad de una respuesta. El hombre del maletín se quedó atrás, como un eco sombrío de lo que tenía en juego, pero no íbamos a permitirle que nos detuviera. La acción se aireó con el viento del cambio. Éramos un grupo que buscaba la verdad, aunque eso significara buscar en un abismo oscuro. Mientras me adentraba en la penumbra del pasillo, la sensación de estar al borde de un precipicio me llenó de terror y emoción. Nunca imaginé que al perseguir la verdad sobre mi madre, también estaría persiguiendo el hilo que podría desenmarañar un escándalo mucho más profundo. Martín nos guió hacia la salida, las luces parpadeaban mientras movimientos inquietantes se escuchaban, casi timoratos, lejos en el horizonte de aquel lugar tenebroso. El aire vibrante vibraba con expectativa, y una verdad estruendosa comenzaba a elevarse en mí. Escuchen, dijo Martín mientras avanzábamos, su voz resonaba por encima de nuestro nerviosismo. No sé qué tanto saben, pero al final, hay algo más en juego. Tendrán que decidir hasta dónde están dispuestos a llegar. Nada se comparaba con el peso de esa revelación. En un instante se me congeló la respiración. ¿Qué estás diciendo?, murmuré, el miedo empezando a penetrar mi determinación. Tu madre no estaba sola. Cada página que leíste tiene un nombre, un rostro que quizás desearías no haber encontrado. La revelación salió como un latigazo por su boca. Había un mundo de respuestas, sorpresas y verdades agazapadas que no estábamos preparadas para descubrir. ¿Qué habría hecho realmente mi madre antes de desaparecer? Mientras los ecos de su advertencia reverberaban en mi mente, una sola pregunta me asaltó. Estaba dispuesta a descubrirlo todo, incluso si cada revelación abría una nueva herida en mi alma. El recuerdo de su sonrisa se profundizaba en mis pensamientos y, aunque la oscuridad se acercaba, en ese momento, la luz de la verdad se perfilaba entre las sombras. Martín nos llevó a través de un laberinto de pasillos en penumbra, el aire cargado de una mezcla de incertidumbre y una urgencia palpable. Cada esquina que tomábamos parecía estar vigilada, pero entre la ansiedad se asomaban destellos de esperanza. ¿Por qué no nos has contado antes? ¿Qué son esos nombres que mencionaste?, interrumpí, mi voz apenas un susurro entre las paredes frías. Martín se detuvo frente a una puerta de metal que parecía costra de años de abandono. Porque la verdad es peligrosa, respondió mientras giraba la perilla. Los nombres que entendí no son solo nombres, son conexiones que ponen en peligro más que tu vida. Se trata de un sistema que protegerá a cualquier precio lo que tú y yo hemos descubierto. Lucas frunció el ceño, su escepticismo evidente. ¿Y si esas conexiones son un cuento, una forma de asustarnos? Todo esto comienza a sonar como algo sacado de una película mala, replicó, su voz temblando entre la mezcla de incredulidad y miedo. Marta, apretando mi mano, miraba a Martín con desesperación, como si esperara que él fuera la respuesta a todas nuestras preguntas. ¿Por qué deberíamos creer en ti?, preguntó, su voz entrecortada y vulnerable. Era un eco de mis propias dudas. Martín respiró profundamente, las sombras cruzando su rostro juvenil. Porque perderemos todo si no nos unimos ahora. No somos solo informantes en esta historia, somos partes de ella. Ahí es donde tu madre entra.
Ella también sabía algo, y los que están detrás de esto no dudarán en usar la violencia para proteger sus secretos. Sentí que el tiempo se detenía. La mención de mi madre era como un puñal. Desde pequeña me enseñaron a apreciar su trabajo y su dignidad, pero nunca había imaginado que su vida estuviera entrelazada con algo tan oscuro. ¿Qué sabía mi madre?, cuestioné, mi corazón latiendo con fuerza. Ella tenía acceso a información que no debería haber visto, respondió con sinceridad, dejándome ver un fragmento de vulnerabilidad en su mirada. Alguien dentro de su línea de trabajo la contactó. Vio cosas que otros quisieron mantener en secreto. El impacto de sus palabras fue como un torrente que arrastraba mis pensamientos. La idea de que mi madre, quien había dedicado su vida a proveer y cuidar de mí, hubiese estado envuelta en algo tan ominoso era un agujero en mi corazón. Sentí el peso de la memoria de su risa, su apoyo incondicional, y en contraste, la sombra de la traición resonaba intensamente, porque nadie me lo dijo, mis palabras apenas salieron, temblando como una hoja al viento. Esa revelación era una carga que nunca esperé llevar. ¿Qué era aquel secreto que ahora pesaba sobre mis hombros? Es lo que tenemos que descubrir. Pero antes de que lo hagamos necesito que estemos dispuestos a todo, porque no será fácil. Cada paso que demos podría arrastrarnos más hondo en un juego del cual quizás no podríamos regresar, advirtió Martín, cada palabra pesando más que una piedra. ¿Qué significa eso exactamente?, pregunté sintiendo que la determinación se entrelazaba con una desesperación constante. No podía retroceder. No podía permitir que la verdad de mi madre fuera un fantasma que siempre acechara mis días. Martín respiró hondo antes de hablar. Significa que si decidimos seguir, debemos hacerlo juntos. Nadie puede retroceder, nadie puede temer lo que se encontrará. Si no lo hacemos por nosotros, lo hacemos por ella, por su legado. Las palabras resonaron en mí con una claridad sorprendente. En aquel momento comprendí que nos enfrentábamos a una red de mentiras que podría destruir todo lo que conocía. Pero en el fondo de mi ser, había un eco de coraje. No estaba sola. Marta y Lucas estaban ahí, y aunque la tensión entre nosotros era palpable, había un hilo que nos mantenía unidos. Mientras Martín empujaba la puerta de metal, el sonido del crujido reverberó como una declaración. Tan solo un paso más, dijo con convicción. Y así nos adentramos en lo desconocido, al corazón de un secreto que ni siquiera sabíamos si estábamos preparados para afrontar. A medida que cruzábamos el umbral, la habitación se iluminó tenue, revelando paredes plagadas de documentos, fotografías y cartas. Una mesa en el centro abarrotada de información, parecida a una tormenta perfectamente organizada. Pero no era solo información, eran las piezas de un rompecabezas más grande de lo que jamás habíamos imaginado. Martín, visiblemente tenso, se acercó a la mesa. Aquí es donde comienza la verdad. Después de unos segundos, añadió, no sé si están dispuestos a enfrentar todo lo que esto implica, pero hay más en juego que ustedes o yo. La sensación de incomodidad se desvaneció al ver sus ojos. La mezcla de temor e incomprensión comenzaba a disiparse lentamente. Era un momento de unión, un abrirse a lo desconocido. Sin embargo, las palabras de Marta me llegaron como un susurro en la bruma de mis pensamientos. ¿Estamos dispuestos a perderlo todo? La pregunta desapareció en el aire, mientras mis emociones luchaban por una respuesta. Nos estábamos adentrando en una oscuridad intensa, y el futuro, antes oscuro, ahora reflejaba mil caminos sin salida. Entonces escuché un sonido detrás de nosotros, un eco familiar, una presencia que podría cambiarlo todo una vez más. Las luces comenzaron a parpadear, y una sombra apareció en la puerta. Mi corazón se detuvo reconociendo ese rostro, esa mirada que había creído perdida. ¿Qué has hecho? La voz resonó con miedo y sorpresa, mientras un nuevo dilema se dibujaba en nuestra historia. El eco de la voz resonó en mis oídos, mezclándose con los latidos atronadores de mi corazón. Ante nosotros se hallaba Clara, la mujer que había sido como una figura materna en mi infancia, una amiga entrañable de mi madre, pero ahora su presencia se sentía cargada de tensión, de un peso que decidía el rumbo de nuestras vidas. ¿Qué has hecho?, repitió unos pasos más cerca, su expresión un mosaico de preocupación y decepción. Martín se giró rápidamente, sus ojos reflejando una mezcla de sorpresa y remordimiento. Clara, esto no es lo que parece, intentó explicarse, sus palabras tropezando con la gravedad del momento. No es lo que parece. Clara se rió secamente. ¿Por qué siempre hay secretos cuando se trata de este lugar?
¿Cuánto tiempo he estado buscando la verdad y cuánto tiempo has estado escondiendo cosas, Martín? Tú estabas en esto desde el principio, ¿verdad? La tensión en el ambiente se podía palpar. Marta me apretó la mano con fuerza, mientras que Lucas se mantenía al margen, claramente incómodo. No podía permitir que esta discusión escalara, había llegado tan lejos, no podía perder la oportunidad de entender la conexión de mi madre con todo este embrollo. Clara, por favor, intervine, aún sin comprender del todo lo que ocurría. Necesitamos respuestas. Estoy aquí porque ella merecía ser escuchada. ¿Qué es lo que realmente sabes? Ella retrocedió un paso, como si mis palabras la hubieran empujado. Su mirada se iluminó con dolor y comprensión. Tu madre era una mujer fuerte, pero aquellos con quienes estaba involucrada son peligrosos. Ella se metió en algo más grande de lo que cualquiera de nosotros pudo haber previsto. Cuando supe que estaba en peligro, la advertí. La advertí de que debía alejarse. ¿Y qué hizo? Una y otra vez seguía acercándose más, la revelación fue como un golpe en mi estómago. Un nuevo aspecto de mi madre emergía, una dimensión que nunca había querido ver. ¿Y por qué no me dijiste nada? ¿Sabías que podía estar en riesgo? Lo estaban todos. El silencio era nuestra mejor defensa, susurró. La verdad tiene un precio y no todos están dispuestos a pagarlo. Martín, consciente de que el tiempo apremiaba, intentó interrumpir. No podemos perder más tiempo discutiendo, Clara. Hay más en juego aquí de lo que imaginas. La información que tenemos puede acabar con esto, pero solo si trabajamos juntos. ¿Y para qué? ¿Para morir como lo hizo tu madre? Clara desafió, su voz endureciéndose. La rabia y el dolor eran palpable, dejando una estela de inseguridades en el ambiente. No puedo ser parte de esto de nuevo. Te advertí, Martín. No lo entendiste entonces, una brecha se estaba formando entre ellos, y aunque el aire se sentía denso, una chispa de esperanza surgía en mí. Nosotros podemos hacer esto, dije enfrentando a Clara. Puedo seguir sus pasos, puedo encontrar la verdad si me dejan. No quiero que la historia de mi madre termine aquí. Los ojos de Clara se suavizaron brevemente, pero el miedo todavía brillaba en su mirada. No se trata solo de encontrar respuestas, se trata de poder enfrentar lo que viene. Y si tienen la intención de eliminar a cualquiera que se interponga en su camino, quería responderle, pero encontrar palabras se sentía igual de difícil que enfrentar la tormenta. En lugar de eso, tomé un instante para captar la situación. Las luces oscilaron nuevamente añadiendo un efecto dramático a nuestro pequeño consejo secreto. El temblor de incertidumbre se instalaba, mientras el eco de un futuro incierto amenazaba con tragarnos. ¿Pueden ustedes resistirlo?, volví a preguntar, sintiendo que mis palabras eran un último intento por mantener a flote esta frágil conexión. ¿Podemos dar vuelta a esta historia juntos? Por mi madre, el silencio se hizo pesado. Martín miró a Clara en busca de aprobación, y ella parecía contemplar la misión que teníamos entre manos. Finalmente lo rompió con un susurro. No solo por tu madre, sino para que esto no suceda a otra persona. Si vas a hacerlo, entonces tienes que estar lista para todo. Mi determinación se intensificó, el fuego dentro de mí creció. Lo estoy. Juntos podemos ser más fuertes que ellos. Marta y Lucas se acercaron, firmes a mi lado, mientras Clara inspiraba, su reticencia finalmente cediendo. Muy bien, pero si vamos a hacerlo, debemos ser astutos. Ellos tienen más ojos de los que creemos. Antes de que Marta pudo decir algo, un estruendo resonó en el pasillo, seguido de pasos apresurados. Fue como si el tiempo se hubiera congelado, y entonces la corazonada se volvió tangible. Era la prueba de que estábamos siendo descubiertos, lo que significaba que nuestra búsqueda de la verdad comenzaba a fraguarse en el fuego de la adversidad. Tenemos que movernos, gritó Martín, mientras la urgencia se reflejaba en sus ojos. No hay tiempo que perder. Nos giramos y nos adentramos en el pasillo. Sabíamos que no había vuelta atrás, que el camino estaría repleto de dudas, pero la verdad de nuestras realidades nos uniría. Al final, no solo seríamos el resultado de la historia de otras personas, lucharíamos para dar forma a la nuestra. Mientras avanzábamos, la sombra de la realidad se acercaba, y con ella, un nuevo capítulo que prometía revelaciones, secretos olvidados y, quizás, la redención.
Solo el tiempo diría si seríamos capaces de enfrentarlo, y el eco del futuro resonaba con las preguntas que jamás imaginé que tendría que hacerme. Pero aún había una puerta más por abrir, un último desafío que nos esperaba entre las sombras. El eco de nuestros pasos resonaba en el corredor vacío, cada sonido siniestro multiplicándose en la penumbra. La adrenalina pulsaba en mis venas, pero en el fondo un sutil remordimiento me acompañaba. Había esperado tanto tiempo para encontrar respuestas, y ahora que estaba al borde de una verdad oscura, el miedo me atenazaba. La imagen de mi madre, tan llena de vida pero ahora atrapada en el silencio de un pasado trágico, me impulsaba a seguir adelante. ¿A dónde vamos?, murmuró Marta, su voz temblorosa apenas audible. Pude ver la inquietud reflejada en sus ojos, y aunque sentía lo mismo, le sonreí como si eso pudiera tranquilizarnos a ambas. Por aquí, dijo Martín mientras giraba en una esquina. Su actitud decidida contrastaba con el caos de sus sentimientos. Pero había algo en su mirada que delataba dudas, un destello de incertidumbre que me hizo cuestionar su papel en todo este juego. Lucas, más callado que de costumbre, se acercó a mí y me tocó el brazo. ¿Estás bien?, preguntó, su preocupación sincera. Su voz era un ancla en ese mar de confusión, y al mirarlo encontré un hilo de calma. Voy a estar bien, respondí con firmeza, aunque mi corazón seguía latiendo con fuerza. Debemos mantenernos enfocados. Al llegar a una puerta sin marcar, Martín se detuvo y miró a Clara, que había permanecido al fondo, la tensión en su mandíbula delatada por la decisión que evidentemente no había podido tomar. ¿Estamos listas para ver qué hay detrás de esto?, preguntó él, quizás más para convencerse a sí mismo que para otra cosa. Clara se acercó y tomó aire. No hay un regreso si entramos. Hay cosas que podrían cambiar nuestra vida para siempre. Su voz se endureció como un acero al rojo. Cualquiera que sea la verdad, no me importa. Estoy lista, decidí, tomando la resolución de avanzar, aunque no sabía si realmente estaba preparada para enfrentar lo que se avecinaba. Con un movimiento decidido, Martín empujó la puerta y entramos. La habitación era pequeña y desordenada, con cajas apiladas que parecían listas para ser olvidadas. Hojas arrugadas y una computadora antigua estaban esparcidas en el único escritorio que dominaba el centro. La atmósfera era tensa, como si cada rincón guardara secretos oscuros. Esto es extraño, murmuré. La incómoda sensación de estar invadiendo un espacio prohibido se intensificó. ¿Qué es este lugar? Es un santuario, respondió Clara, su tono un tanto reverente. Un lugar donde se guardaban documentos que podrían revelar más de lo que imaginamos. Martín se acercó al escritorio y comenzó a revisar las cajas. Aquí debe haber algo. Si podemos encontrar muestras, pruebas de lo que estaba haciendo tu madre. Su voz se desvaneció al darse cuenta de la magnitud de las implicaciones. De repente, una corrección en el sonido de la puerta atrajo nuestra atención. La preocupación se reflejó en los rostros de todos. Había un peligro tangible, y el tiempo se estaba agotando. Tenemos que ser rápidos, achicó Clara. No sé cuánto tiempo tenemos antes de que alguien más se dé cuenta de que estamos aquí. Comenzamos a revisar los documentos frenéticamente, un cúmulo de papel en nuestras manos. Detalles sobre cuentas, mensajes codificados y referencias a proyectos oscuros se entrelazaban, formando una narrativa más grande que lo que pensaba. Cada hoja que leía era como un litro de gasolina arrojado al fuego de mi angustia. Mira esto, gritó Marta, desenrollando un viejo documento que había estado escondido entre otros papeles. Sus manos temblaban al destaparlo. Tenía el nombre de mi madre, junto con una lista de contactos inquietantes. Me acerqué rápidamente, sintiendo una mezcla de horror y fascinación. ¿Qué significa esto? Cada palabra que leía me acercaba más a un abismo de certezas incómodas. La puerta sonó nuevamente, esta vez más fuerte. Sabíamos que ya no había tiempo. No podemos quedarnos aquí, dijo Lucas, su voz resonando con urgencia. Si nos encuentran no puedo dejar que esto se quede sin respuestas, interrumpí mientras arrugaba los documentos en mi brazo. Debemos salir de este lugar y revelar la verdad. Eres valiente, murmuró Clara, un destello de admiración cruzando su mirada. Pero también puedes ser imprudente. No te olvides de que hay personas dispuestas a hacer lo que sea para proteger sus secretos. La tensión en el aire se hizo más espesa mientras íbamos hacia la puerta. Estábamos a un paso de la verdad, pero el eco de nuestros enemigos acechando detrás de nosotros lo hacía sentir más peligroso. ¿Estamos listos para esto?, pregunté casi más para mí que para ellos, pero el sonido de pasos se acercó más, la sombra del peligro se cernía sobre nosotros con un susurro amenazante.
No hay vuelta atrás, dijo Martín, empujando la puerta. A veces la verdad es lo más peligroso de todo. Salimos, y la luz del pasillo nos abrazó con la promesa de la revelación, aunque los oscuros puntos de luz se agazapaban a nuestro alrededor, como un eco de lo que habíamos dejado atrás. Los secretos anhelaban salir y con ellos, la posibilidad de perderlo todo. El aire era denso y frío a medida que corríamos por el pasillo, cada uno de nosotros empujado por la urgencia de escapar de la sombra que se cernía sobre nuestras cabezas. Las paredes, impregnadas de historia y secretos, parecían susurrar advertencias a cada paso. No mires atrás, me recordé a mí misma, mientras las palpitaciones de mi corazón resonaban como un tambor marcando la cuenta atrás de nuestras vidas. Martín lideraba nuestro grupo, guiándonos a través del laberinto de metal y concreto hacia la salida. Las luces parpadeantes nos ofrecían una ilusión de seguridad, mientras los ecos de nuestros pasos se mezclaban con susurros lejanos. Justo al doblar una esquina, una figura apareció delante de nosotros, un guardia. Su mirada feroz y melancólica nos detuvo en seco. El lugar está cerrado, dijo con voz profunda. Nadie puede salir. En su expresión había algo más que una simple amenaza, era un reflejo de un sistema que había dejado marcas en su alma. Miré a Lucas y a Marta, el miedo reflejado en sus rostros, y sentí que mis propias entrañas se aflojaban. Alerta, gritó el guardia, pero Martins no dudó. Sigamos, ahora. Las palabras resonaron con fuerza, un empujón hacia lo desconocido. En un instante el corredor se convirtió en una carrera contra el tiempo. La adrenalina nos empujó hacia adelante atravesando espacios apremiantes, mientras avanzábamos, la pantalla de mis pensamientos brillaba con la imagen de mi madre. La recordé delgada y elegante, imperturbable ante las tormentas de la vida, luchando por construir un lugar mejor para nosotros. Que ella había luchado, y que yo, su hija, debía unirme a esa lucha, era una verdad que necesitaba abrazar. ¿Sabes que a pesar de esto hay una salida? Lucas, con su mirada decidida, agregó: nunca dejes que el miedo guíe tus decisiones. Esa frase, simple pero poderosa, dejó una chispa de valor dentro de mí. Al fin y al cabo, no solo estaba luchando por mi madre, sino también por quienes merecían justicia. Finalmente, llegamos a la entrada, donde la adolescencia se enfrentaba a los últimos pasos hacia la luz. Justo cuando nos acercamos a la puerta, escuché el retumbar de pasos tras nosotros. Estaban cerca, muy cerca. Un temor helado me recorrió la espalda, pero al mirar la intrepidez en los ojos de mis compañeros, sentí que la vida aún poseía un resquicio de esperanza. Vámonos, grité, tomando una decisión que me sorprendió. Corrimos hacia la luz. El aire se sentía diferente, más fresco, más puro, mientras atravesábamos el umbral. Pero el mundo exterior no era el refugio que esperaba, las sirenas aullaban en la distancia y la atmósfera cargada de ansiedad se encarnizaba a cada segundo. Afuera, la realidad me golpeó como un potente viento. Mi madre, el sistema, el escándalo, todo se entrelazaba en un solo pensamiento, una red intrincada que giraba a nuestro alrededor. Y en ese momento crucial, comprendí que era mi turno de tomar el control. Con el corazón desesperado y encendido por mi pasado, mejor dicho, mi futuro, me volví hacia mis amigos. No solo estamos en esto para buscar respuestas. Estamos aquí para desmantelar el silencio. Necesitamos ir a la prensa y sacar las grabaciones a la luz. Ellos se miraron entre sí, la duda era palpable, pero la chispa de la determinación iluminó sus rostros. ¿Seremos escuchados?, preguntó Marta, y su pregunta me hizo reflexionar. La batalla iba más allá de un escándalo, se trataba de romper muros construidos sobre años de miedo. Podemos ser la voz que grite por aquellos que no pueden, afirmé, sintiendo la fuerza de nuestras convicciones. Nos unimos entonces, compenetrados en una misión de honor. Y cuando comenzamos a caminar, la luz del sol brilló más intensamente como un testigo de que habíamos cruzado la línea hacia nuestra propia libertad. En nuestro mapa hacia enfrentamientos inciertos y potenciales comprendí que no había vuelta atrás. Había tomado la decisión de enfrentar a mis demonios y, sin quererlo, me había convertido en la heroína de mi propia historia. Cuando la verdad florezca y la luz se haga sobre todo lo que escondía mi madre y aquellos que quisieron suprimirla, recordaré este momento de claridad. A veces, la búsqueda de la verdad es más valiosa que la propia vida, porque en esos instantes, uno descubre su propósito. Al final del día, lo que importa no es el miedo que enfrentamos, sino el amor que guiamos a través de la oscuridad, dije, una promesa lanzada al viento, y así, caminamos, con nuestros corazones latiendo al unísono, dispuestos a
Desentrañar las mentiras a enfrentar lo impensable, llevando nuestras verdades como escudos, listos para construir un nuevo mañana donde el perdón y la conexión fueran más que solo palabras, fueran el latido de la humanidad.